Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar hoy con el tema de integrales. Lo tuve que hacer pregrabado porque tengo los grados de mi hijo del Pascual Bravo y son a las 10 de la mañana, entonces no me lo quería perder. Igual es la misma clase, entonces es una introducción a la integral, espero lo vean. Yo me doy cuenta de pronto cuando ingrese a YouTube si lo vieron la mayoría, listo. Y espero porque después les estaría haciendo algunas preguntas. Es bueno que tomen notica de algunos conceptos de esto en el cuaderno de cálculo y empezamos entonces. Los pequeños casos que ocurren en el mundo. Contempla la semilla, únicamente ves el producto final. La naturaleza siempre ha conocido el proceso de integrar. La integral definida, definición de integral definida, teorema fundamental del cálculo, racionamiento básico y alcancemos el objetivo del tema. Estos son los temas que vamos a tratar en esta presentación. ¿Has pensado en los pequeños cambios que ocurren en el mundo? Cada pequeño instante hay un cambio en el mundo. Por sutil que sea, quizás a veces no lo alcances a percibir, pero todos los días hay cambios fundamentales en nuestro mundo. El minúsculo cambio de temperatura que ocurre cada segundo, el interés que genera tu dinero cada minuto. Todo eso son cambios, variables. Contempla la semilla. Hoy puede ser un árbol o una bella planta, pero inició con la germinación de la semilla y su crecimiento solo se puede contemplar como el producto de la suma de cada instante. O sea que es un proceso y la suma de cada instante de ese proceso es lo que realmente tú ves como producto terminado. Pero para que ocurriera ese producto terminado, hubo que haber una secuencia, un crecimiento y un montón de variables que llevaran ese producto desde su concepción inicial hasta el producto terminado que tú puedes contemplar. Únicamente ves el producto final. Muchos de los procesos naturales o artificiales tienen su origen en pequeños incrementos paulatinos que se acumulan. Esto es integrar. Coger todo eso e integrarlo en una sola cosa para el producto final. Integrar todos esos elementos, todos esos procesos hasta tener un producto final. ¿Qué otros procesos de integración conoces? Que tú puedas integrar, por ejemplo, cuando vas a la cocina y vas a hacer un sancocho, tú tienes que integrar todos los elementos de ese sancocho. Pero cuando los empiezas a tomar, están desintegrados, no están integrados. Tú tienes los plátanos por un lado, inclusive están con su cáscara, puestecitos por ahí en algún lugar de la alacena. Tienes la papa, la yuca, tienes la carne o las carnes si lo haces trifásico y, y tienes otros elementos como la sal, los condimentos, ¿cierto? Y algunos le echan mazorca, bueno, etcétera. Cuando tú integras eso en un proceso, pero además tienes algunas variables como lo es el tiempo de cocción, las cantidades, tanto de los elementos como del agua, que es otro elemento que está presente ahí en ese sancocho, la temperatura, ¿cierto? Todas esas variables que tienes en cuenta, más todos los ingredientes, tú los debes integrar para después tener un producto terminado. Ahora, eso es el concepto de integral de manera general. Ahora vamos a verlo de manera matemática. ¿Qué otros procesos de integración conoces? Me imagino que muchos. La naturaleza siempre ha conocido el proceso de integrar. Contempla el lago. No es un producto de la acumulación del deshielo. O sea, este lago se formó por el deshielo de estos glaciares. Ahora, hay una cosa de estos nevados o glaciares, hay una cosa, intervienen muchas variables. La temperatura, de hecho la presión atmosférica que hay en ese lugar, la temperatura, ¿cierto? El proceso de dilución del agua, de pasar de un estado sólido a un estado líquido, y todas esas variables se integran para formar ese producto terminado. Entonces, razonamiento básico. El pretender resolver un problema que implica una integral por métodos numéricos es equivalente a realizar una suma que entre más términos tenga,
será más exacto el resultado. De hecho, uno puede integrar varias veces una ecuación, pero llegará un momento en que la integra tanto, ¿cierto? Que el resultado es un número simplemente e incluso puede llegar a ser cero. Entonces, si uno no integra tanto una situación, entre más términos tenga esa situación, esa ecuación, más exacto es el resultado. Resolver integrales por métodos analíticos es equivalente a encontrar primitivas o también llamadas antiderivadas. Las funciones, y eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte práctica, toda función que usted ve terminada tiene unas primitivas que la llevaron a ser esa función ya terminada, pero tiene unas funciones primitivas y la sumatoria de todas esas funciones primitivas, al integrarse, forman una función, una ecuación terminada. Esas ecuaciones o equivalentes primitivas también las llamas antiderivadas, porque son antes de derivarse. Antiderivadas se llaman primitivas. Toma la yuca, el plátano y todos los elementos del sancocho, son primitivos. Están en su primera situación, no han sido transformados, no han sido derivados, no las han derivado, entonces después de derivarlas, antes de derivarse, ¿cómo eran esas ecuaciones antes de derivarse en otras situaciones? Entonces, la integración es dejar las cosas, es como que usted cogiera el sancocho, pero en ese momento no se podía hacer, pero en la matemática sí. Como si usted cogiera el sancocho y devolviera el proceso. Entonces sacara del sancocho los plátanos, les quitara el tiempo que se cocieron, los volviera a meter dentro de la cáscara, sellara la cáscara y los llevara a la alacena nuevamente. Eso no se podía hacer, lo mismo que con la yuca, todas las cosas, que devolviera usted todo ese proceso. Ahora, al devolver todo ese proceso, usted vuelve a llevar esas cosas a su situación primitiva, antes de ser derivadas. Pero eso en esa situación no se puede, pero en la matemática usted puede hacer ese proceso. Alcancemos el objetivo del tema. En las sesiones siguientes estudiaremos los métodos que nos permiten resolver integrales. Solo es importante recordar que la integración como método fue inventado por los griegos en la agrimensura. ¿Podrá calcular cuánto mide la superficie de nuestros océanos? ¿Será posible calcular cuánto mide la superficie de nuestros océanos? Inténtalo, el cálculo te lo permitirá. O sea, con el cálculo uno podría calcular cuánto mide la superficie de los océanos. Las matemáticas son una de las ciencias más antiguas y más útiles. Sus raíces parten de las necesidades básicas del hombre antiguo, como contar objetos, lo que impulsa la creación del sistema de numeración. De hecho, nosotros en este momento entendemos el sistema decimal. Nuestro sistema es decimal porque consta de 10 dígitos, del 0 al 9. Y yo con esos 10 dígitos puedo armar cualquier número que quiera, combinando esos 10 dígitos. Pero hay sistemas numéricos como el binario, que lo conocen ustedes, que es con el que funcionan estos aparatos, tus celulares y todo. Y estos sistemas binarios funcionan con dos números no más, ceros y unos. Entonces, hay sistemas sexagesimales que funcionan con 60 números y que eran antes del sistema decimal. Entonces, nuestro sistema es decimal. Modelar la realidad, objetos, dinámicas, a partir de estructuras matemáticas, determinación geométrica del entorno, todo eso fue lo que fue transcurriendo y evolucionando la matemática y el cálculo. El cálculo no ha terminado de evolucionar. De hecho, todos los días se inventan nuevas matemáticas para solucionar nuevas ecuaciones. Y hay nuevas letras o nuevas variables y constantes que se crean para determinar nuevas ecuaciones para explicar el mundo. La matemática es una ciencia exacta, pero no se ha terminado de inventar. Ni siquiera de inventar, porque la matemática no se inventa, se descubre.
Medir longitudes, áreas y volúmenes para organizar los espacios en su ambiente. Los hombres tenían que medir longitudes, las áreas donde vivían, el volumen de los líquidos y de los cuerpos que poseían para poder determinar muchas cosas de su ambiente. En el antiguo Egipto, debido a los constantes desbordamientos del río Nilo, surge la necesidad de calcular la extensión de los terrenos para que no se afectaran las cosechas. En esta búsqueda se logran los primeros avances en la geometría y como resultado se obtiene la fórmula más básica de las áreas, la del rectángulo. El área es base por altura. Entonces encontraron la primera forma geométrica de medir un terreno. Ahora, si la base y la altura son iguales, entonces ese terreno es cuadrado, entonces sería lado por lado, lado al cuadrado. Pero si no es igual los lados de ese rectángulo, entonces es base por altura. En este caso la base es diferente a la altura. Recuerden que un cuadrado es un rectángulo, pero un cuadrado es un rectángulo que tiene sus 4 lados iguales, por eso se dice cuadrado. Además, el cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros, igual que el trapecio, el rombo, el paralelepípedo y todos estos figuras geométricas planas son cuadrados. Y para todos esos cuadrados, el área básicamente se trabaja con base por altura, ¿cierto? Muy bien. A partir del área del rectángulo es posible determinar el área del triángulo. Para ilustrar esta afirmación, analicemos la siguiente figura. Aquí se aprecia claramente que el área del triángulo inscrito ocupa la mitad del rectángulo y entonces como fórmula general para las áreas tenemos, estoy en clase, tenemos, ahora conocemos el área del triángulo y trataremos de calcular a partir de esta la del hexágono regular, todos los lados iguales. Mire que este es un hexágono regular, quiere decir que este lado, este lado, este lado, este lado y este lado son iguales, eso ya lo hemos visto en geometría. Como es un hexágono regular, está conformado por 6 triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir equiláteros? Que este lado de este triángulo, este lado de este triángulo y este lado de este triángulo son iguales. ¿Ya? Entonces, para saber esta altura o esta altura, o esta altura, si fuéramos a hacerlo por acá, pero para saber esta altura, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, esta altura de acá es igual a la hipotenusa, que sería el lado, un lado de estos, sería la hipotenusa al cuadrado, menos ese lado por la mitad al cuadrado. ¿Por qué por la mitad? Miren este triángulo acá. Quiero que lo miren un momentico para que entendamos lo que les estoy diciendo. Vamos a colocarle una pluma y vamos a mirar este lado de acá. Si yo trazo esta línea, trataré de hacerlo lo más ligero, este sería un triángulo rectángulo. Mire que este lado de acá es la mitad de uno de sus lados que son iguales, o sea, la mitad. Entonces ese lado partido en la mitad sería este cateto. Y esta sería la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado menos este lado al cuadrado es igual a esta altura, que esta es h, la altura, esta es h, que es el otro cateto. Y recuerden que el teorema de Pitágoras, usted tiene entonces, c al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual, ¿cierto?, a al cuadrado, que es un cateto, más b al cuadrado, que es el otro cateto. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide este cateto, que en este caso podría ser este, entonces simplemente dejo este y paso este a restar. Entonces sería b al cuadrado es igual a c al cuadrado, que es la hipotenusa, ¿cierto? Menos a al cuadrado, que es el otro cateto. Esto ya lo sabemos por el teorema de Pitágoras. O sea, si saco raíz cuadrada a ambos lados, me quedaría que b es la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Listo? Ahora, si ustedes miran, ese c al cuadrado, que es la hipotenusa, sería este lado, L.
Entonces, L al cuadrado. Menos A al cuadrado, que sería este lado, sería L dividido 2 al cuadrado. Y esa sería esta altura. Entonces, al hallar esta altura, recuerden que esa altura se llama apotema. En un hexágono se llama apotema. Y sabemos que 6 veces, porque son 6 lados, por el lado, lo que mide el lado, por el apotema, que lo hallamos con esta fórmula, sobre 2 es el área de ese hexágono. Yo les había dicho que uno no necesita el apotema de un hexágono si le dan el lado. Solamente dándole un lado, usted puede hallar el área de cualquier hexágono, porque con un lado, con esta fórmula, usted le podría hallar el apotema. Y como es 6 por lado por apotema dividido 2, entonces hallarías el área. Entonces mire todas las herramientas que uno puede tener a partir del conocimiento de la geometría y el cálculo. Listo. Ahora conocemos el área del triángulo y trataremos de calcular a partir del hexágono, que ya lo vimos. El problema del área bajo la curva. Hasta el momento hemos deducido de las áreas del triángulo, el hexágono y otros polígonos a partir del conocimiento del área del rectángulo. O sea, con el área del rectángulo se pudieron hacer las áreas de casi todos los polígonos. Los matemáticos dedujeron muchas más áreas, pero llegaron a un conflicto al enfrentarse a la siguiente pregunta: ¿cómo hallar el área bajo una curva? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el estudio del cálculo integral. Ahora, hallar el área de esta situación con una curva, entonces en ese momento habría que trabajar el cálculo integral para hallar el área bajo una curva. La integración o área bajo la curva. Resulta que esta es una ecuación y necesitamos hallar el área que está bajo esa curva. Para ello tenemos que derivar. Es la sumatoria de f de x derivada. D de x es derivada. Entonces esta función está derivada y la tenemos que integrar. De hecho, integrar es invertir la derivada. En otras palabras, de dejar la ecuación como estaba antes de ser derivada. Entonces, este símbolo que es como una S arábica, que es como así. Vamos a hacerlo así. Es como así. Este símbolo es el símbolo de la integral. Entonces, aquí dice integral de x de f de x, de la función f de x que fue derivada, es igual a una función nueva, ¿cierto? Que va a resultar como la primitiva de esta función antes de derivar. Yo sé que con los ejercicios van a entender todo el concepto. Integral definida, entonces integral f de x, signo de la integral que es esta S arábica, la función derivada, ya está, esta función fue derivada. Siempre cuando nos aparezca dentro de una integral una función, es que ya esa función fue derivada. Y ustedes ya saben derivar. Entonces, al derivar esa función y meterla dentro de la integral, cuando la integro, la devuelvo a la ecuación o ecuaciones primitivas de las cuales ella viene o proviene. El resultado de la función primitiva más una constante de integración. Esa constante de integración simplemente se coloca la letra C porque no sabemos cuánto vale esa constante, porque eso depende de la ecuación primitiva a la que pertenezca. Repito, cuando estemos haciendo ejercicios entenderán más el concepto, pero quiero que tengan claro de dónde viene todo este concepto de integral. Integral definida, esta es la variable de integración, porque aquí se derivó, y esta es la constante de integración que les dije ahorita, listo. Entonces, esto lo que forma es una familia de funciones, lo que llaman las primitivas de esta función. Después lo veremos con los ejercicios. Integral definida. Entonces ya estas integrales, como ustedes vieron, estas integrales son muy fáciles, porque estas integrales no son definidas, son indefinidas porque aquí no tienen un número y aquí no tienen otro número. Viene otro concepto de derivada que son las integrales definidas, que son un poco más difíciles porque hay que aplicarles otra situación. En las integrales definidas hay un superíndice, un numerito acá, y un subíndice, otro numerito acá, de una función que fue derivada. Cuando f de x es mayor o igual a 0 en a, b,
tiene que ser f de x mayor o igual a 0. Entonces, integrar esta f de x, entonces tendríamos un subíndice y un superíndice y un subíndice, listo. Y se integraría. Esta integral nos lleva al concepto final del teorema fundamental del cálculo, que sería lo que trabajaríamos de ver la integral definida. El producto del valor de la función en un punto por la duración del instante de variación corresponde con el concepto más simple de integral. Haz el instante tender a 0 y será de x. O sea, cuando este instante tiende a 0, será de x, cuando tiende a 0. Pero eso lo veremos, vuelvo y les digo, lo entenderán mucho mejor con ejercicios. Entonces, en el teorema fundamental del cálculo, que es el tema final de todo esto de integral, necesitamos trabajar la integral definida cuando f es una antiderivada de f. F mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Entonces, se hace una resta de la derivada con el superíndice de la integral con el superíndice y de la integral con el subíndice. Entonces se integra con el superíndice, se resta la integral con el subíndice y esta ecuación final es lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, hasta ahí todo el concepto de lo que tiene que ver el cálculo integral. En la próxima clase, entonces empezamos a hacer ya la parte, ya no teórica, sino práctica de lo que es la integral. Muy bien.